tardes, queridas lectoras de CTXT. Ahora estoy aquí con Nuria Labao, que se ocupa de feminismo para nosotras y que es periodista y que es experta también en extrema derecha. Y por lo tanto, le hemos pedido que nos hable de la extrema derecha francesa y, digamos, sus diferencias con respecto a políticos como Macron, que son de derechas, pero no llegan hasta ese punto que tienen personas como Marine Le Pen. Y bueno, Nuria, de eso queríamos hablar contigo y un poco cómo afecta especialmente a personas como las mujeres, sobre todo trabajadoras y pobres, y a las personas migrantes. Hola, Tiare. Pues bueno, a ver, yo creo que uno de los ejes, digamos, interesantes para comentar de esta campaña ha sido la batalla del velo, que en realidad es una batalla que ya lleva bastante tiempo en Francia, por lo menos desde los 80. Y en este caso, bueno, Le Pen en campaña abogaba por la prohibición total del velo, ¿no? Y el marco es, hay que liberar a estas pobres mujeres musulmanas que están oprimidas y para eso vamos a llevar esta prohibición de no poder velarse en el espacio público, ¿no? Y sin embargo Macron decía que eso a él le parecía mal y que sin embargo le iba a permitir que se llevase en el espacio público. O sea, es un debate que ha estado evolucionando bastante porque en Francia ya está prohibido, por ejemplo, llevar velo en las escuelas. También hubo un momento que se prohibió el niqab, pero bueno, en cualquier caso es interesante en el marco de las extremas derechas como en este caso esta francesa, esta de Reagrupación Nacional, porque a ellos este marco les permite unir como dos ejes principales de movilización. Uno es este etnonacionalismo, ¿no? Y la cuestión del género. En este caso, ellas dicen, Le Pen dice que quiere salvar a las mujeres, ¿no? Y sin embargo lo que está haciendo es vehicular un nacionalismo excluyente, ¿no? En el que precisamente se pretende expulsar de la nación francesa a los musulmanes a partir de este símbolo que es la cuestión del velo, ¿no? De donde es un marco de representación donde todas las mujeres musulmanas están oprimidas, todos los hombres musulmanes son fundamentalistas, ¿no? Hay una concepción de la religión musulmana siempre como atrasada, como imposible de adaptarse a los valores occidentales. Todo también es una utilización del marco laicista, que es muy fuerte dentro de la identidad francesa, pero es un laicismo que se construye de una manera como autoritaria, ¿no? Frente a otras religiones, ¿no? Es más agresivo, digamos, que un laicismo donde se permita realmente la libertad de ejercer o de expresar tu pertenencia a cualquier religión, ¿no? En este marco, bueno, pues los países occidentales como Francia serían superiores a otros porque el machismo, ¿no? Digamos, pertenece a otras culturas, ya no es una cosa de nosotras, ¿no? Que estamos como más avanzadas. Y bueno, y este marco, bueno, lo veis como adaptaciones que se han dado en España, ¿no? Vox también, por ejemplo, trata de culpabilizar a los migrantes de las agresiones sexuales, etcétera, ¿no? Ya los migrantes y sobre todo los que provienen del Magreb. Pero bueno, ya digo que es un debate que lleva bastantes años en Francia y que por una parte sí que hay, digamos, una expresión más radical por parte de esta extrema derecha, pero que por otra parte es un marco compartido por muchos elementos de los partidos políticos del sistema francés. Incluso Macron, digamos, que no está a favor de la prohibición del velo en el espacio público, sí que ha hecho, digamos, una cierta campaña aprobando otras leyes que él llamaba contra la antirradicalización o antiseparatista, ¿no? Estas leyes que aprobó en el 2020 lo que van a hacer es, por ejemplo, prohibir a empresas que trabajen para el Estado que las mujeres puedan llevar el velo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, por ejemplo, una conductora de autobús que trabaja para una empresa subcontratada por el Estado no podría ir velada. Eso, de alguna manera, está restringiendo todavía más las oportunidades laborales de un segmento como ese que tiene que enfrentar, ¿no? Condiciones como el racismo, etcétera, ya de por sí, ¿no? Entonces, digamos, como tiene consecuencias materiales muy concretas. Y luego también este tipo de leyes han intentado perseguir algunas asociaciones musulmanas, incluso algunas asociaciones activistas que luchan por los derechos de los migrantes, ¿no? Incluso ha llegado el debate en la universidad, donde si habéis seguido un poquito habréis escuchado esos debates sobre lo que ellos llaman
Macron y parte de los políticos que le acompañan hablan del islamoizquierdismo, ¿no? Donde se supone que hay una especie de complicidad de la izquierda con el islam más radical, ¿no? Como ellos representan básicamente como fundamentalista, ¿no? Entonces, bueno, esas son las coordenadas del velo que yo creo que para empezar, digamos, pueden traer debates interesantes, ¿no? Aunque bueno, el debate del velo no es uno que se esté produciendo en esos términos en el Estado español, sí que hubo unos intentos en los 90, bueno, en los primeros 2000 más bien en Cataluña, pero ahora mismo no es un debate, digamos, que esté mucho sobre la mesa, aunque si Vox lo ha propuesto alguna vez en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, se habló de la cuestión del velo en las escuelas, pero digamos que no tiene tanta presencia pública, ¿no? Sí, claro, a ver, y que la islamofobia en Francia es como una forma de racismo particularmente arraigada, ¿no? Y, a ver, es como que refleja un feminismo que se está adoptando por parte de extremas derechas, que es, digamos, imperialista, además de capitalista, etcétera, ¿no? Y neoliberal, básicamente. Entonces te quería preguntar si lo ves, por ejemplo, reflejado en ciertos aspectos que puedan tener, pues, Vox, especialmente las mujeres de extrema derecha, ¿no? O incluso las personas queer también de extrema derecha, como que se está creando una especie de diversidad, no solo neoliberal, que eso, bueno, ya sabemos que han robado ciertas cosas y las están intentando hacer suyas finalmente para lucrarse, sino que incluso parece que las extremas derechas también están haciendo como un intento de apropiación cuando realmente siguen defendiendo a la hora de la verdad pues la explotación masiva de todo el mundo y especialmente de aquellos colectivos que entran dentro de lo que es la clase trabajadora más generalmente explotada. Sí, bueno, a ver, esta discusión, yo creo que estas cuestiones para la extrema derecha occidental, sobre todo para cómo se está produciendo en España, en Francia, bueno, en España sería una cosa un poco más mezclada, pero bueno, se habla mucho de cómo las extremas derechas han tenido que atravesar en Occidente, digamos, unos procesos de renovación o de maquillaje, digamos, de su ideario más radical para poder llegar a un grueso de votantes más amplio, ¿no? Lo que ha sucedido en Francia, ¿no? La normalización, ahí también se llama la desdiabolización de la extrema derecha y precisamente Le Pen es un ejemplo, ¿no? de cómo ha conseguido renovar el partido y darle una pátina así como un poco más novedosa y más aceptable para la mayoría. Y uno de los elementos que han utilizado es esa especie de feminismo, yo no la llamaría feminista, pero bueno, ella sí que habla de que defiende a las mujeres, ¿no? Precisamente frente al Islam. También incluso algunos de estos partidos ya hablan de defensa de las personas LGTBI, los derechos LGTBI, contra las migraciones, ¿no? Vox recientemente lo hizo hablando de que precisamente las políticas de restricción migratoria, las políticas de contención en las fronteras son políticas, digamos, gay friendly, ¿no? O mujeres friendly, no sé. Entonces, bueno, vemos como hay una utilización evidente porque luego a la hora de la verdad en los parlamentos nacionales no se corresponde, digamos, este discurso a favor de las mujeres no se corresponde con votaciones de políticas, ¿no? Con apoyo a políticas que puedan ir en redundar en igualdad de las mujeres, en reducir la brecha salarial o incluso en cuestiones más que ponen sobre la mesa, por ejemplo, un feminismo de clase, que serían pues, los derechos de las migrantes como fundamentales para conseguir la igualdad de género, como los derechos de las trabajadoras domésticas, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de elementos ahí que ellos jamás apoyarán o que no están apoyando mientras tienen ese discurso, con lo cual es un discurso, digamos, un poco instrumental. Y sí que sería interesante, por ejemplo, desde aquí pensar que ha sucedido mucho en Francia y aquí, bueno, estamos viendo las primeras convergencias en algunos temas, como, digamos, mientras que el feminismo se ha convertido en una especie de consenso básico social bastante amplio, hay una especie de feminismo que de alguna manera en algunas cuestiones parece que se está apoyando los argumentarios de las extremas derechas, ¿no? Yo veo mucho son la cuestión de las personas trans, de los derechos de las personas trans y también en Francia, por ejemplo, también había un feminismo que ha apoyado todas estas prohibiciones del velo, ¿no? Que redundan, digamos, en el papel de las mujeres musulmanas, en, digamos, restarles espacios dentro de lo público, ¿no?
y también luego hay algunas autoras que han hecho más análisis, digamos, de economía política, de qué consecuencias tiene este discurso feminista de liberar a las mujeres musulmanas, y lo que han visto de alguna manera es que estas mujeres musulmanas de Francia, a las que las feministas ilustradas o liberales quieren liberar, se corresponde, digamos, con que ellas adopten un papel en el mercado de trabajo subordinado. Precisamente muchas de estas mujeres musulmanas lo que hacen es acabar en el ámbito del trabajo doméstico, precisamente trabajando para esas feministas liberales, digamos, que tienen una posición social más elevada, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué, cómo el feminismo se tiene que plantear liberar a determinadas mujeres? Bueno, yo creo que ahí hay un discurso importante que tenemos que hacer nosotras de las mujeres, no, o sea, tú no puedes liberar a otras, ellas se tienen que liberar en sus propios términos, y si a un caso, si el feminismo te parece una herramienta para hacer eso, tú tienes que acompañar sus luchas, ¿no? Pero no imponer y no apoyar prohibiciones, por ejemplo, estatales con respecto al velo u otras, sino que, yo qué sé, si ellas tienen una posición en la que necesitan reivindicarse o oponerse a determinadas imposiciones de su religión o su comunidad o lo que sea, pues tú ahí estarás del lado de sus luchas, ¿no? Pero nunca desde fuera, nunca desde arriba, ¿no? Como pueden ser estas posiciones del feminismo ilustrado, el feminismo liberal de algunas ramas que vemos que también tienen expresión aquí en el Estado español, ¿no? Claro, ¿no? Y al final, o sea, es como pasar de la cierta forma de alianza que mira como de arriba hacia abajo a una cierta camaradería donde, digamos, hay una alianza real, ¿no? Pero de igual a igual y no, pues eso, como poniendo a las personas a diferentes niveles, que al final es, bueno, pues eso es lo que se dice de Marine Le Pen, que es puro racismo, básicamente. Y bueno, sí, a ver, ¿tú crees de todas maneras que hay una diferencia significativa con Emmanuel Macron, que repetidamente, digamos, nos ha dejado muy claro que también es profundamente racista e imperialista? ¿Cómo ves un poco esa diferencia y cuál crees que es como la solución ante dos opciones tan pésimas, que no quita que una sea significativamente peor que la otra, pero ¿cómo ves tú un poco que la izquierda francesa está reaccionando a esto y qué deberíamos estar haciendo aquí también? Bueno, por ejemplo, yo creo que hay un tema fundamental, de hecho un tema que es básico para construir, digamos, proyectos de emancipación social, que es la cuestión de cómo se abordan las migraciones, ¿no? Cuál es nuestra posición respecto a las migraciones. Evidentemente, ya sabemos que las extremas derechas están haciendo de eso su principal eje de movilización. Marine Le Pen en estas elecciones evidentemente tiene un discurso de mano dura contra los migrantes, ¿no? de limitación drástica de la inmigración, porque el marco también es un poco de chauvinismo del bienestar, ¿no? que se llama, ¿no? Políticas sociales para los nacionales, ¿no? Prioridad nacional a la hora de hacer políticas de vivienda, políticas sociales, etcétera. Por eso ellos insisten mucho en esta idea falsa de que los migrantes son los que se llevan la mayor parte de las ayudas. Y bueno, ese tipo de políticas, que también las hemos oído aquí en Vox, por ejemplo, que restringirían la reunificación familiar, esto es una propuesta que también hace Marine Le Pen, entra dentro de este marco donde ellos vinculan la globalización, el neoliberalismo. Bueno, aquí Vox respecto al neoliberalismo tiene una posición, digamos, un poco más ambigua porque sus políticas son francamente neoliberales. Pero bueno, la diferencia con Marine Le Pen es que ella sí que hace un discurso un poco más social, o aparentemente más social, aunque sea de este chauvinismo del bienestar, y lo que hace es vincular a las migraciones con los intereses de las élites globales, del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Como si eso fuese contra los trabajadores franceses, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, intenta canalizar el malestar que provocan pues, las políticas neoliberales, malestares sociales diversos, con la llegada de los migrantes, ¿no? Que se canalice por ahí.
Entonces, Macron de alguna manera intentaba, no le daba tanta importancia a esta cuestión de las migraciones en su programa, ¿no? El marco que él defendía del marco de migraciones es el marco clásico europeo presente de la Unión Europea, ¿no? Es lucha contra la inmigración irregular, y un refuerzo de las fronteras, pero también tenía una propuesta que era el endurecimiento, ¿no? del derecho de asilo, para que fuera más fácil expulsar a los refugiados que a los que no se les ha concedido este estatus, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que también ahí avanzan políticas de restricción. Entonces, de alguna manera, yo creo que es importante decir que es verdad que la extrema derecha tiene un discurso muy descarnado con los migrantes, ¿no? Que tiene políticas aparentemente de mano dura un poco más extensas, pero que de alguna manera ya las políticas de frontera europea ya están, aunque los políticos liberales no lo digan, pero no lo digan tan abiertamente, de forma tan racista y tan brutal, las políticas que están llevando a cabo en la frontera son políticas, digamos, que encajan perfectamente en la visión que tiene la extrema derecha, ¿no? Que solo sería, digamos, una anunciación un poco más exagerada, si quieres, ¿no? Pero las políticas de restricción migratoria en el Estado español y en Europa en general son ya bastante fuertes, bastante violentas, o sea, no hay una alternativa por el lado liberal, ¿no? Digamos, que tenga un discurso respecto a las migraciones, o sea, un discurso más que un discurso, unos actos respecto a las migraciones que sean yo veo que sean tan diferentes, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera aquí lo que vemos es que las migraciones tienen, digamos, como en el fascismo clásico, la utilidad que tenía el racismo era de alguna manera esa de, por un lado, segmentar a la clase trabajadora, ¿no? Entre clase trabajadora nacional, clase trabajadora extranjera, lo cual dificulta las alianzas políticas, ¿no? Esto es una función clásica que utiliza el fascismo, pero que también se está utilizando otra vez ahora con estas extremas derechas renovadas o fascismo 2.0 o como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera aparte de dividir a la clase trabajadora, lo que se hace es dotar una especie de compensación simbólica por tu situación de opresión. Es decir, tu explotación laboral puede aumentar, tus condiciones de vida pueden empeorar, pero de alguna manera eso se compensa porque tú eres de los nuestros, eres un trabajador nacional y se pone la culpabilidad en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera la tarea, digamos, de una izquierda emancipadora o de unas propuestas que claramente sean diferentes, lo que tiene que hacer es políticas económicas diferentes, que dejen de culpabilizar a los migrantes, que afecten realmente y transformen las condiciones de vida de las personas y en concreto de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que sí hemos podido ver en estas elecciones es un cierto cansancio del marco ese del mal menor, ¿no? Bueno, es verdad que la segunda vuelta condiciona mucho las elecciones y este marco en Francia, ¿no? Porque en España no sería igual, ¿no? Porque es muy difícil que vaya a haber, o sea, que no se puede dar una confrontación entre dos elementos así, ¿no? Un Macron y una Le Pen. Pero bueno, en cualquier caso, que sí, por ejemplo, los votantes de Mélenchon tenían ha habido una abstención bastante importante, o sea, incluso ha habido manifestaciones o, digamos, marcos políticos de personas de izquierdas que eran no queremos ni Macron ni Le Pen. O sea, que no queremos otra vez esta falsa dicotomía donde tenemos que elegir algo malo frente a algo que puede ser peor, ¿no? Queremos avanzar. Entonces, bueno, es una impugnación también de cierta representación de cómo funciona el sistema de democracia representativa, pero también una afirmación hacia adelante, ¿no? De dejar de utilizar, que yo creo que aquí en el marco español, por ejemplo, ese marco opera bastante, ¿no? Dejar de utilizar a la extrema derecha para lavar la cara de las políticas antisociales, ¿no? Queremos políticas reales, queremos cambios reales, queremos otro tipo de organización de la sociedad, otro tipo de relación con las migraciones, aunque esto no sea una demanda súper extendida, pero sí es una demanda fundamental, en vez de tener que votar por miedo a lo que puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que se deje de utilizar esta falsa dicotomía o este frenar al fascismo. Vale, si queréis frenar al fascismo, hay que hacer políticas diferentes y hay que redistribuir la riqueza, Claro, y hay que redistribuir el claro. poder. O sea, poner el foco más en redistribuir la riqueza y el poder y menos tanto en vamos a parar el fascismo que viene el lobo, ¿sabes? En fin. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Nuria, de verdad.
Ya hablaremos a ver cómo van las legislativas. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Gracias a ti, Tiare. Hasta pronto.